Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Mi nombre es Jonathan y quiero contarte algo que jamás me había atrevido a compartir con nadie, ni siquiera con mi propia esposa. Todo comenzó cuando me casé con Mariana. Ella siempre había sido una mujer dulce y encantadora, con unos ojos que parecían brillar incluso en la oscuridad. Nuestra relación siempre fue buena, aunque a veces notaba ciertos detalles de su familia que me parecían extraños. Pero jamás imaginé que su madre, mi suegra, guardara un secreto tan oscuro, tan aterrador, que cambiaría mi vida para siempre. Nos mudamos a la casa de mi suegra, una casona antigua ubicada en un pequeño pueblo en las afueras de Veracruz, donde las leyendas sobre brujería y magia negra eran tan comunes como las historias de aparecidos. Yo nunca fui muy creyente de esas cosas, pero en cuanto pisé esa casa, supe que algo no andaba bien. Mi suegra, Ofelia, era una mujer mayor, pero no aparentaba su edad. Tenía la piel tersa y los ojos más negros que había visto jamás. Desde el primer día, me pareció que me observaba demasiado, como si pudiera ver más allá de mis pensamientos. Su mirada me helaba la sangre, aunque siempre mantenía una sonrisa amable y me ofrecía tazas de té caliente que me obligaba a beber. Las primeras semanas fueron tranquilas. Mariana y yo tratábamos de adaptarnos a vivir con su madre. Pero poco a poco, noté que había habitaciones que siempre estaban cerradas. Una en particular, la que estaba al final del pasillo del segundo piso, me llamaba la atención. Cada vez que pasaba frente a ella, sentía un escalofrío en la nuca, como si algo me susurrara al oído que me alejara de ahí. Una noche, no pude resistir la curiosidad y me levanté mientras todos dormían. Caminé descalzo por el frío piso de madera, que crujía con cada paso, y llegué hasta esa puerta. Pegué el oído y escuché un murmullo suave, casi imperceptible. Parecía una oración o un cántico, algo que no entendía pero que me provocó un miedo irracional. Me alejé de ahí y regresé a la cama, pero no pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, intenté comentarle a Mariana, pero ella se mostró reacia a hablar de su madre. Me dijo que Ofelia tenía sus costumbres, que siempre había sido así, reservada. Lo dijo con un tono tan serio que entendí que no debía insistir. Pero mi curiosidad ya estaba despierta. Las cosas empezaron a ponerse más extrañas cuando encontré a Ofelia en la cocina a las 3 de la mañana. Estaba descalza, vestida con una bata blanca que parecía demasiado antigua. Sus labios se movían sin emitir sonido, y sus manos temblaban mientras sostenía un cuchillo con el que marcaba símbolos en una vela negra. Me quedé paralizado, viendo cómo sus ojos parecían vacíos, como si no me viera ahí parado. Cuando me vio, no dijo nada. Solo me miró y sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría, una sonrisa que me heló los huesos. Me di la vuelta y regresé a mi cuarto, temblando como un niño. Esa mañana, Mariana actuó como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno y me besó en la frente. Pero yo ya no podía mirar a Ofelia sin sentir un miedo visceral. Cada vez que cruzaba su mirada, sentía como si algo se retorciera en mi estómago. Fue entonces cuando empecé a notar pequeños detalles. La forma en que Ofelia siempre tenía flores secas en un jarrón en su habitación, flores que parecían marchitas y al mismo tiempo, vivas. O como a veces me encontraba con muñecos de trapo con alfileres en lugares insólitos, detrás de las cortinas, en los cajones de la cocina, incluso en la caja de herramientas del patio. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, pero había algo en esa casa que me carcomía el alma. A veces, en las noches, escuchaba pasos en el pasillo aunque sabía que todos dormían. Pasos lentos, arrastrados,
como si alguien caminara sin querer ser escuchado. Un día, mientras Mariana estaba en el pueblo comprando víveres, decidí explorar esa habitación prohibida. No sé qué fuerza me llevó a hacerlo, pero sentía que tenía que saber qué ocultaba Ofelia allí. La puerta estaba cerrada con llave, pero encontré la llave en un pequeño cajón del vestidor de Ofelia. La tomé con manos temblorosas y me dirigí al cuarto prohibido. Cuando la puerta se abrió, un olor a incienso y cera derretida me golpeó. Dentro, la habitación estaba iluminada solo por velas negras, colocadas en círculo alrededor de un extraño altar. Había fotos mías y de Mariana, y en el centro del altar, un cuenco de barro con un líquido oscuro que burbujeaba como si estuviera vivo. También vi una figura de madera tallada, con cuernos y ojos vacíos, cubierta de lo que parecía sangre seca. Me quedé sin aliento. No entendía nada, pero sentí que mi corazón iba a salirse del pecho. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a Ofelia parada en la puerta. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. «Te dije que no entraras aquí», murmuró con una voz que parecía no pertenecerle. Intenté disculparme, pero ella levantó la mano y sentí un calor abrasador en mi rostro. Fue como si una fuerza invisible me empujara contra la pared. Mi visión se volvió borrosa y caí de rodillas. Ofelia se acercó y, con una voz apenas audible, me dijo: «Esto no es para ti, Jonathan. Vete antes de que sea tarde». Salí tambaleándome de la habitación. No dije nada, no podía. Cuando Mariana regresó, la abracé con fuerza y le pedí que nos fuéramos de esa casa, pero ella se negó. Me dijo que Ofelia estaba enferma, que no entendía lo que hacía, pero que no podíamos abandonarla. Esa noche, tuve un sueño. O tal vez no fue un sueño. Vi a Ofelia de pie junto a mi cama, murmurando palabras en un idioma que no conocía. Tenía un cuenco con el mismo líquido oscuro del altar y lo vertía sobre mí. Me desperté empapado en sudor, con un dolor punzante en el pecho. A partir de entonces, empecé a enfermarme. Dolores de cabeza constantes, fiebre sin motivo. Mariana estaba cada vez más preocupada, pero yo sabía que era por culpa de Ofelia. Intenté convencerla de que nos fuéramos, pero ella parecía hipnotizada por su madre. Un día, me atreví a enfrentar a Ofelia. Le pregunté qué era todo eso, que buscaba con esos rituales. Ella me miró con una calma perturbadora y me dijo: «La sangre de la familia protege a la familia. Tú eres parte de esto, aunque no lo entiendas». Después de eso, las cosas solo empeoraron. Las noches se volvieron más oscuras. A veces escuchaba la voz de Ofelia susurrándome desde la otra habitación, aunque sabía que no podía oírme desde ahí. Otras veces, la veía en mis sueños, siempre con esa sonrisa inquietante. Una madrugada, me desperté con el sonido de pasos en el pasillo. Esta vez no eran arrastrados, eran rápidos, decididos. La puerta de nuestra habitación se abrió y Ofelia entró con un cuenco humeante. Mariana dormía a mi lado, ajena a todo. Ofelia se acercó y empezó a murmurar, salpicándome con el líquido caliente. No pude moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, como si me hubieran encadenado a la cama. Vi cómo sus ojos brillaban con una locura que no había visto antes. «Necesito tu fuerza, Jonathan», dijo en un susurro. «Necesito tu energía para proteger a mi hija». Después de eso, todo se volvió negro. Cuando desperté, Mariana estaba llorando a mi lado. Me dijo que me había encontrado tirado en el suelo, inconsciente. Ofelia decía que me había desmayado, pero yo sabía que era mentira. Lo que había pasado no era un simple desmayo. Era algo mucho más profundo, algo que me estaba drenando poco a poco. Empecé a buscar ayuda. Visité a un curandero en el pueblo, don Ernesto, un hombre mayor que conocía las viejas leyendas. Le conté todo y él me escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Me dijo que lo que hacía Ofelia era brujería antigua, magia negra para proteger a su sangre.
pero advirtió que ese tipo de protección siempre tenía un precio. Me dio un amuleto de obsidiana y me dijo que lo llevara conmigo todo el tiempo, que no dejara que Ofelia se acercara a mí cuando estuviera solo. Me aferré a ese amuleto como si fuera lo único que me separaba de la locura. Pero Ofelia lo sabía. Una tarde, mientras estaba en el patio, la vi mirándome desde la ventana, sus labios moviéndose en un murmullo sin sonido. Sentí un calor en el pecho y cuando miré, que el amuleto se había partido en dos, como si algo lo hubiera reventado desde dentro. Esa noche, la casa parecía más oscura que nunca. Las paredes crujían, los susurros eran más fuertes. Mariana empezó a tener pesadillas, despertándose gritando en mitad de la noche. Me dijo que veía a su madre con ojos, con garras en lugar de manos. Yo sabía que no eran solo sueños. Sabía que algo le estaba alcanzando a ella también. Me di cuenta de que no podía enfrentar esto solo. Decidí buscar a don Ernesto nuevamente. Le conté lo del amuleto roto y las visiones de Mariana. Él me escuchó con preocupación y me dijo que había un modo de romper el vínculo, pero sería peligroso. Tenía que enfrentar a Ofelia directamente, descubrir el origen de su poder y destruirlo. De lo contrario, ella nos consumiría a los dos. Me explicó que los brujos como Ofelia hacían pactos con fuerzas antiguas, entidades oscuras que reclamaban la sangre de la familia. Pero si lograba encontrar el objeto al que estaba atada su magia, podría cortarle el vínculo y liberarnos. Me armé de valor y regresé a la casa decidido a acabar con todo. La encontré en el sótano, un lugar al que nunca me había atrevido a bajar. La puerta estaba abierta y desde ahí salía un hedor a humedad y moho. Bajé las escaleras con el corazón latiéndome en los oídos. Ofelia estaba allí, de pie frente a un altar aún más retorcido que el que había visto antes. En el centro, una figura de madera negra, con cuernos retorcidos y ojos vacíos. Parecía latir como si tuviera un corazón. Ofelia estaba desnuda de la cintura para arriba, con símbolos marcados en su piel. Su voz resonaba en la penumbra mientras recitaba palabras que parecían morder el aire. Me acerqué despacio, sin hacer ruido. Sabía que si me descubría, sería mi fin. En ese momento, Mariana bajó las escaleras. La vi aparecer en la penumbra, con los ojos llenos de lágrimas. No sabía cómo había llegado ahí, pero algo me decía que Ofelia la había llamado. Mariana me miró y supe que también tenía miedo, pero estaba hipnotizada por su madre. ¿Qué estás haciendo aquí?, me gritó Ofelia con una voz que no era la suya. Sus ojos estaban tan negros que parecían dos agujeros sin fondo. La figura en el altar comenzó a brillar con un resplandor enfermizo. Voy a detenerte, le dije con más valor del que sentía. No vas a seguir con esto. Ofelia rió. Fue un sonido seco, como ramas quebrándose. No entiendes nada, Jonathan. Ella es mi hija. Haría lo que fuera por protegerla. ¿Protegerla de qué?, grité. La estás destruyendo. Ella extendió. Pasaron semanas desde esa noche. Mariana no era la misma. Su piel estaba tan fría como la piedra, y sus ojos perdían el brillo cada día más. Parecía arrastrar su cuerpo como un títere sin voluntad. La llevé a varios curanderos, a sacerdotes, incluso a psicólogos, pero nada servía. Todos coincidían en lo mismo: había algo oscuro que la estaba consumiendo. Una tarde, decidí regresar a la vieja casa de Ofelia. Necesitaba saber si había algo más que pudiera hacer. La casa estaba abandonada y cubierta de maleza. Las ventanas rotas parecían bocas abiertas y las puertas colgaban de sus bisagras. Entré con una linterna, con el corazón golpeándome las costillas. Todo estaba como lo dejamos, pero el aire se sentía más denso, como si la casa respirara. Bajé al sótano otra vez. El altar estaba destruido, pero aún quedaban marcas en las paredes, dibujos de cruces invertidas y figuras con cuernos. Busqué algo, cualquier pista que pudiera darme una respuesta. En un rincón,
Encontré un cuaderno viejo, con las hojas amarillentas y cubiertas de símbolos. Lo abrí y vi que estaba lleno de rituales, oraciones en idiomas antiguos y dibujos de figuras oscuras. Pero lo que más me llamó la atención fue una página en particular, un ritual para desatar el alma atada por la sangre. El texto decía que para romper el vínculo entre madre e hija, debía hacerse un sacrificio. Pero no decía que debía sacrificarse. Solo que debía hacerse bajo la luna llena, con fuego y la voluntad de renunciar a todo lo que uno ama. Me estremecí al leerlo. ¿Podría hacerlo? ¿Estaría dispuesto a renunciar a todo para salvar a Mariana? Regresé a casa con el cuaderno en las manos. Esa noche, Mariana no habló. Solo se quedó sentada frente a la ventana, mirando la luna llena que colgaba en el cielo como un ojo sin párpado. Susurraba el nombre de su madre, como un canto de muerte. Encendí velas en la sala, siguiendo las instrucciones del cuaderno. Dibujé un círculo de sal y coloqué las piedras volcánicas que me dio don Ernesto. Mariana me miró con sus ojos vacíos, pero no se resistió cuando la tomé de la mano y la llevé al centro del círculo. Empecé a recitar las palabras del ritual, aunque la lengua me sabía a ceniza. El aire se volvió frío, y las velas parpadearon como si quisieran apagarse. Sentí un temblor en el suelo, y el olor a podrido llenó la habitación. Supe que estaba llamando algo que siempre había estado esperando. De pronto, Mariana empezó a retorcerse, como si algo la jalara por dentro. Gritaba mi nombre, pero su voz cambiaba de tono, como si dos voces habitaran en su garganta. «No quiero ir», gritaba. «No quiero ir contigo, mamá». Una figura se formó en el aire frente a nosotros. Era Ofelia, más oscura que nunca. Sus ojos eran pozos sin fin, y su voz se tumbaba en mi cabeza. «Devuélveme a mi hija», susurró. «Ella es mía. Tú no puedes cambiar eso». «No», grité, sintiendo como las lágrimas me ardían en la cara. «No la tendrás». Ofelia levantó la mano y sentí que me ahogaba, como si me envolviera un sudario invisible. Pero seguí recitando las palabras, con la voz temblorosa pero firme. Mariana temblaba, sus dedos arañaban el suelo, y la sangre empezó a brotar de sus uñas. El cuaderno decía que debía ofrecer algo mío, algo que me atara a este mundo. Cerré los ojos y pensé en todo lo que amaba, mi vida, mi futuro, mi amor por Mariana. Sentí que algo dentro de mí se quebraba, como si ofreciera mi propia alma para salvarla. La figura de Ofelia chilló, un sonido que hizo que las velas estallaran en llamas negras. Mariana gritó una última vez, y luego cayó al suelo, desmayada. La figura de Ofelia empezó a desvanecerse, como humo llevado por el viento. Pero antes de irse, me miró con un odio tan puro que supe que esto no había terminado. «Te veré de nuevo, Jonathan», susurró, y desapareció. Me desplomé junto a Mariana, temblando y sudando frío. Ella abrió los ojos, y por primera vez en meses, me miró con claridad. «¿Qué pasó?», preguntó con voz débil. La abracé, llorando como un niño, y le dije que ya estaba a salvo. Pero en el fondo, sabía que no era cierto. Después de ese ritual, Mariana mejoró poco a poco. Su piel recuperó el color y su risa volvió a llenar el departamento. Pero a veces la encuentro mirándose en el espejo, con una sombra en sus ojos que no había visto antes. Y por las noches, cuando creo que está dormida, la escucho susurrar el nombre de su madre. Nos mudamos de nuevo, esta vez a Veracruz, buscando dejar atrás ese pasado. Pero la noche no olvida. Hace apenas unos días, encontré en la almohada de Mariana un pequeño mechón de cabello negro, atado con un hilo rojo. El mismo hilo que encontré en la caja de la bruja. Lo quemé, pero el olor a carne quemada me persiguió durante horas. Sé que Ofelia sigue ahí, en algún lugar entre este mundo y el otro. Y sé que vendrá por nosotros otra vez. Porque el amor de una madre no muere, pero tampoco lo hace la maldición de una bruja.
Ahora vivo cada día con la certeza de que algún día, en algún lugar, Ofelia volverá a buscarnos. Solo espero estar listo cuando lo haga.